Mensajes espirituales, de amor y luz. Ashtar Sheran. Mensaje para el planeta Tierra. Saludos. Soy Ashtar Sheran con un mensaje para los del planeta Tierra. Al revisar sus discusiones y las noticias presentadas por aquellos que están al tanto en sus comunidades alternativas, debemos decirles que todos están haciendo un trabajo maravilloso al informar al público. Las noticias se transmiten a pesar de los grandes niveles de censura, aunque el mensaje no les llega a todos, son muchos los que lo reciben. Por supuesto, en el planeta, no están al tanto de toda la luz, y esto es como he dicho antes, porque su colectivo solo podrá llevar a mucha luz siendo un colectivo. Proporcionar información a quienes no pueden retenerla es un esfuerzo inútil. Algunos tienen acceso a más información que otros, y eso se debe a que estos bolsillos pueden contener ese cociente de luz. Esta es la razón por la que el sistema oscuro aún no se ha disuelto, debido a que todavía son muchos los que lo mantienen. Mientras esperamos que despierten muchos más hay retrasos, pero como se les ha señalado e incluso a ustedes dice, este es un proceso lento. Sin embargo, evita lamentarte y concéntrate todo el tiempo en elevarte para disminuir la demora, así puedas poner tu atención en lo que deseas manifestar. También recuerda agradecer en cada uno de tus días el que puedas seguir progresando a otro nivel. Con las frecuencias crecientes de este mes, a partir del día 5, muchos más se unirán a la luz y ese será el caso en cada mes sucesivo. Este es un proceso que describiría como frágil, es algo que estamos encabezando con mucho cuidado, para que logremos la reacción correcta de la gente de su planeta. Obviamente, los oscuros están tratando de distraer a las personas que todavía están dormidas, a través del uso de una terminología que les indica que no hay ninguna razón para escuchar a la comunidad de noticias alternativas, ya que simplemente están teorizando. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas en contrario, la información de los medios sobre posibles guerras siempre atrae energía. Esto ocurre especialmente porque esta información es mostrada en sus pantallas con colores vivos, lo cual les extrae más energía a los espectadores, que permanecen hipnotizados con estas frecuencias. Estamos poniendo nuestros esfuerzos en encontrar la paz, no deseamos otra guerra mundial física para la gente de la Tierra. El primer hito en este viaje ha sido la interrupción y disolución del antiguo sistema monetario Fiat. Ahora está en marcha el nuevo sistema financiero cuántico, que irá progresando a medida que se le permita hacerlo. Cuanta más gente se dé cuenta de que su dinero proviene de esta nueva fuente financiera cuántica, más colapsará el antiguo sistema. Si cada uno cree que sigue vigente lo mismo de siempre y que no se ha realizado ningún cambio, entonces el viejo sistema prevalecerá para ellos. Créanlo, cambien sus pensamientos para alinearse con esta verdad. ¿Qué sistema desea que le proporcione sus ingresos? Ahora tienes la opción de elegir. La implementación del programa del sistema financiero cuántico continuará durante este año, y el dinero del proyecto será distribuido de acuerdo a sus alineaciones vibratorias con las frecuencias de quinta dimensión. Si no están alineados, será muy difícil que podamos llegar a ustedes. Próximamente, la gente de la Tierra recibirá ingresos suplementarios, solo que la fecha exacta permanece todavía sin declarar. Sus líderes mundiales están en gran parte a bordo, y esto ha sido bien anunciado por su comunidad de noticias alternativas. En general, todavía hay un grupo de oscuros que está luchando por retener su poder, son los responsables del sabotaje, extorsión y soborno, pero serán llevados a la luz. Aún permanecen fuera de la corriente principal, pero ya hay otros que saben quiénes son, y ellos serán quienes se presentarán ante el público a declarar sobre los involucrados en este tipo de actividades oscuras. Una mayoría todavía confía demasiado en sus noticias principales, pero se presentarán otras fuentes que harán sonar el silbato sobre aquellos que siguen trabajando con la oscuridad en la Tierra. En cuanto a tu victoria en la luz, todo es tu elección. Desafortunadamente, algunos toman la decisión equivocada. Estamos movilizando camas médicas para uso público, sin embargo, en este momento se están utilizando para aquellos que prestan servicio en las bases subterráneas profundas. Nosotros, las fuerzas de la luz, nos estamos acercando cada vez más a su planeta. Miren hacia arriba durante la noche, así puedan vernos en los cielos, porque ahora estamos allí cada vez más cerca.
En este ahora, lo que mueve nuestras naves hacia ustedes, es tu frecuencia de amor lo que nos acerca cada vez más. Su frecuencia del amor por nosotros y por todo el viaje de la Tierra de este ahora, es lo que está abriéndoles el corazón y aumentando sus conexiones con su familia galáctica y con otros en el planeta. Estén en paz, todo va bien, recuerden que los amamos a todos. Adonai, soy Ashtar, a través de Sharon Stewart. Consejo Arcturiano 9D. La humanidad evitó una línea de tiempo muy oscura. Saludos. Somos el Consejo Arcturiano, y nos complace conectarnos con todos ustedes. Estamos celebrando otro hito más para la humanidad, ya que continúan impresionándonos no solo a nosotros, sino a muchos otros seres y colectivos de las dimensiones superiores con los que nos hemos estado comunicando. Hemos notado que, en su historia, todos han pasado por un punto en el que, como colectivo, podrían haber dado un giro a la izquierda muy pronunciado y situarse en una línea de tiempo mucho más oscura. Ahora que han pasado ese punto, nos complace decirles que la línea de tiempo en la que se encuentran está llena de aún más luz, más amor, más alegría, más libertad y más de lo que cada individuo ha estado esperando en su propia vida. Esta es una línea de tiempo de abundancia en la que existen, porque en las últimas semanas y meses han tomado decisiones y han hecho elecciones que los involucran en una elevación por encima de los argumentos polarizadores que han tenido lugar en su mundo durante bastante tiempo. Esto es como si el peso del mundo hubiera sido quitado de los hombros de la mucha gente que ahora tiene esta nueva oportunidad de vida. Puedes vivir y dejar vivir. Puedes dejar que los demás crean lo que quieren creer, porque suficientes personas entienden que no todos tienen que estar de acuerdo sobre qué es la realidad o aquella que están experimentando. En tu vida, no puedes obligar a otros, ni a nadie, a seguir el hilo de una publicación, para que vean el mundo de la manera en que tú lo haces. Todos los días cada vez más personas se dan cuenta de eso. ¿Has sentido la inutilidad de insultar y de intentar hacer que alguien cambie de opinión, porque no desea hacerlo en absoluto? Al hacer esto, has subido de nivel, ahora estás en un plano superior de conciencia y has co-creado a mejores experiencias futuras para todos, incluidos aquellos con los que no estás de acuerdo. Dejas que todos los demás se salgan del anzuelo, cuando dejas de intentar cambiarlos, y en ese momento es que ellos pueden cambiar, porque tú ya no estás atado enérgicamente a ellos. Reprimes a alguien cada vez que lo juzgas o te resistes a él. Cada vez que discutes con otra persona, haces que ambos se mantengan en un estado de baja vibración. En ese estado de baja vibración, ¿cómo puede alguien cambiar? ¿Cómo puede alguien subir de nivel? Entonces, así es como están en este aquí y ahora están en un punto ideal, después que suficientes de ustedes han tomado esta decisión, para estar en paz y armonía. Han aprovechado a muchos potenciales y maravillosos futuros para la humanidad, que les permitirá llevar a sus semejantes con ustedes. Cualquiera que quiera emprender este viaje y completar la misión del cambio de conciencia puede venir. Todos están invitados, para cuando dejen de intentar cambiar a la gente y dejen de pretender que modifiquen su opinión. También podrán elevarse a ese nivel superior de conciencia en el que son mucho más influyentes. Eres mucho más influyente con tu forma de ser, que con lo que dices o haces. Ahora es el momento de empezar a juntar a todos los aspectos fragmentados del yo y a todas las facciones que hay en la Tierra. Esta es la hora de lograr los próximos cambios a través de la paz interna y la paz a tu alrededor. Sigues probándonos a nosotros y a todos los demás, ya que tú, como colectivo despierto, eres el que provoca, casi sin esfuerzo, a esos cambios. Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado de conectarnos con ustedes, a través de Daniel Screenton. Allá del colectivo Pleiadiano, enfoque en el bien. Amados seres preciosos, monta las olas de la alegría y deja que la luz penetre en tu ser. Concéntrate en lo bueno que siempre está ahí, ya que con seguridad te permitirá encontrar a más en tu siguiente paso. Este momento es perfecto, deja que todo juegue a tu alrededor. Elige percibir a la historia de tu ensueño, a través de la luz, ya que así harás que todo cambie para ti. Te amo muy profundamente, y nuestra divina familia de luz ha acompañado al sagrado planeta Tierra en cada ensueño. Entendemos tanto a las dificultades como a la dicha, y tú te encuentras viajando a través de ambas. Toda la creación busca experimentar la unidad dentro del contexto de la identidad de cada uno de ustedes.
Cada uno agrega al conjunto un destello luminoso de energía, porque todos están sintiendo el implacable deseo de volverse más de su verdadero yo. Esta no es una experiencia en la que un ser quedará aislado, aunque todos lo manifiesten en su individualidad. Este es un proceso a nivel universal. Sepan que su libre albedrío les hace posible elegir si caerán en la oscuridad o ascenderán a la luz. Siempre hay una opción. Con mi estado de ser, vivo en la realidad multidimensional, viajo a través de las distintas densidades y siempre regreso a mi sagrado hogar con las hadas que permanecen sentadas alrededor de mi túnica de cristal. De forma consciente y con gran intención, les estamos enviando oleadas de amor. Pronto completarás tu llegada a las dimensiones superiores. Te amo desde lo más profundo de mi ser y te sostengo gentilmente en mi corazón. Soy Aya, somos el colectivo pleiadiano, a través de Kavamurta y Geta.